Es hora de hacer nuestro primer corte de caja. Son pocos los meses de este nuevo gobierno de Jalisco, pero ha habido muchos cambios y han sucedido muchas cosas que necesitamos analizar. Porque, ya lo sabes, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Los primeros 5 meses del gobierno de Pablo Lemus Navarro en Jalisco han estado marcados por tensiones políticas con la Federación, un presupuesto estatal cuestionado y la persistente crisis de seguridad ejemplificada por el macabro hallazgo en el rancho Izaguirre. El distanciamiento entre Lemus y la presidenta Sheinbaum comenzó incluso antes de su toma de protesta y poco a poco va mejorando. Analistas atribuyen estas diferencias a situaciones internas dentro del partido, aunque ni el gobierno estatal ni federal han dado explicaciones oficiales. El presupuesto de egresos 2025 asignó a Jalisco 136,000 millones de pesos, cifra que Lemus calificó como insuficiente para prioridades clave. Los especialistas reconocen que Lemus inició su gobierno con un estilo diferente, más conciliador, menos confrontativo con los medios y las víctimas del crimen organizado, algo que su antecesor siempre puso en duda: las denuncias de los asesinados y desaparecidos. Sin embargo, el hallazgo en Teuchitlán en marzo de 2025 revivió la crisis de desapariciones en Jalisco. Colectivos locales encontraron supuestos restos, ropa y 200 pares de zapatos. La Fiscalía General de la República confirmó que el lugar era un centro de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, activo desde 2021. Críticas a las autoridades estatales por no actuar antes, pese a denuncias previas. Los desafíos de Lemus son grandes, pero apenas van 5 meses de gobierno. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Y han estado muchas veces con nosotros, son nuestros colaboradores, y es hora de hacer una especie como de corte de caja. Entenderemos, mi querida Güera, mi querido doctor, que pues es poco tiempo quizás para hacer un análisis, pero en una primera instancia, ¿cómo has visto estos cambios de gobierno? Míralo, gracias. Fíjate que estábamos casi acostumbrados a que cuando entraba una nueva administración, ya sea municipal, estatal o incluso presidencial, siempre se hablaba de los primeros 100 días. Sí. ¿Te de recordar? Pues en esta ocasión nadie habló de los 100 días. No. O sea, o no quisieron arriesgarse a dar algún tipo de resultados o de ver algunos cambios en 100 días, por cómo estaban las situaciones, que ninguno de los gobiernos dijo, bueno, en 100 días vamos a hacer un corte de caja, vamos a ver qué ha pasado, qué vamos a hacer, cómo vamos, qué encontramos, qué no. No hubo. En su informe, no es un informe, en su mensaje que dio al rendir protesta en el Cabañas, pues habló de muchos proyectos, pero hubo algunas cosas que a mí me llamaron la atención. De ese tiempo, la interfase entre el que fue electo ya como gobernador y en el que ya rindió protesta, porque se vieron algunas cosas interesantes que se puede decir que rompieron un poco con su anterior, el anterior gobernador, Enrique Alfaro, y de lo que me llamó la atención fue primero el nombramiento de su gabinete. O sea, en la mayoría de los cargos fueron de personas técnicas, personas conocedoras del tema en el que los puso, en el que los nombró, y no fue tanto temas políticos como bien lo hizo Enrique Alfaro durante su administración y su gabinete. Sí hubo algunos nombramientos en donde pues se puede decir que los eligió o que lograron pasar esa barrera de la administración pasada de Enrique Alfaro y que llegaron a la de Pablo Lemus, que se puede decir que fue también por el hecho de que habían ayudado, habían sido amigos, habían acompañado, habían hecho un buen trabajo, a lo mejor fue por herencia, a lo mejor fue por pedimento, pero de todos modos quedaron algunos. Esos nombramientos de su gabinete, te digo, me llamaron la atención porque no hubo críticas. No. O sea, la gente, el Círculo Rojo, la mayoría de los habitantes del estado vieron con buenos ojos esos nombramientos, no hubo críticas, han estado trabajando bien, no ha habido algún problema fuerte que se pueda decir en alguna de las dependencias, ha estado bien. Digo, fue una de las cosas que me llamaron del
de estos primeros 5 meses que tiene Pablo Lemos, y sobre todo que ya tiene su nuevo eslogan, ¿no? Todo es al estilo Jalisco. O sea, todo lo que vemos, todo lo que hace es al estilo Jalisco, o la palabra Jalisco siempre está presente en todos sus programas que él tiene. Pero también otra de las cosas que me llamó la atención de las diferencias es que cerró filas con las diferentes fuerzas políticas del Estado. Yo recuerdo que de las últimas veces que platicamos de los retos que iba a tener precisamente Pablo Lemos, era que se iba a encontrar con mucha oposición o con muchos partidos que le podían poner piedritas en el camino, al menos en el Congreso, para los proyectos que él quisiera hacer. Y no fue así. Fue algo que también me llamó la atención porque cerró filas con todas las fuerzas políticas que hay en el Congreso, con todos los partidos políticos, incluso de la oposición, y no fue porque hubiera llegado a hacer tratos bajo la mesa de que, ok, yo te doy, tú no me... No, él habló directamente con los dirigentes nacionales de los partidos. Yo creo que les dijo lo que quería hacer, cómo lo quería trabajar, y eso le dio la oportunidad de que al menos aquí en Jalisco le aprobaran por unanimidad el presupuesto, al menos para este año, y también los nombramientos de seguridad que había él planteado, que ya había proyectado para su gabinete. Sí, sobre todo que esa parte me parece muy interesante que hagamos ahí una pausa, porque sobre todo cuando empezó todo este proceso, o previo a todo este proceso, ya sabíamos que el equipo Morena iba a tener una fuerza especial, sobre todo con los diputados. Y hasta el momento, por lo menos en lo que comenta la Güera, en el caso del presupuesto y en el caso de otras decisiones que ha tomado el propio gobernador de Jalisco, pues no ha habido, pues por lo menos quejas o piedritas en el camino, y eso también, de alguna manera, pues llamó la atención, ¿verdad? Como dicen, Morena haciendo su Morena, ¿no? Sí, sí. Y, digo, eso a mí me ha llamado mucho la atención, y también el hecho de que Pablo Lemos no se ha querido pelear con el gobierno federal o con la presidenta Claudia Sheinbaum, como fue en la pasada administración, en que estuvieron peleados los 6 años Enrique Alfaro con Andrés Manuel López Obrador. Eso también me llama mucho la atención. Ha sido una relación ya no de enfrentamiento, sino de una cooperación total, la que ha tenido, la que ha ofrecido Pablo Lemos cada vez que se reúne o cada vez que lo invitan, está ahí proponiendo, solicitando, hablando, buscando, siempre para que se acabe esa confrontación que hubo, muy, muy complicada, que tuvimos 6 años entre ellos dos, y de esa cooperación que ya se tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum. No digo que porque sea la primera mujer o la única mujer, no, pero es por el hecho de que él necesita que haya esa relación con el Estado para que haya recursos económicos, para que haya, en el tema de seguridad también, que haya colaboración, todo eso con el Estado de Jalisco y con la Federación. También otro de los problemas que se ignoraron en la pasada administración, pero que se enfrentaron y al menos llevan buen camino, es el de los feminicidios, lo de la desaparición y con las madres buscadoras. Creo que es otro tema también que les dio toda la oportunidad. Se entrevistó inmediatamente con las madres buscadoras y les dio la oportunidad de nombrar al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Creo que ese es un muy buen punto a su favor, porque en la administración pasada los ignoraron, fueron temas que no quiso tocar Enrique Alfaro, siempre culpaba de exageraciones o de culpaba a los medios de que estábamos haciendo campañas en su contra. Entonces, creo que eso estuvo muy bien, esos temas. El de la Universidad de Guadalajara también, fueron otros 6 años de enfrentamientos. En este año es al contrario, puertas abiertas, trabajo junto, más recursos, más apoyos para la Universidad de Guadalajara. Creo que eso es muy bueno. Son al menos las cosas que yo he visto que fueron diferentes de cómo terminó la administración pasada con Enrique Alfaro a cómo inició Pablo Lemos esta administración, que al menos en 5 meses se ha notado bastante la diferencia de uno y otro. Sí, estos casi 4 meses de funciones, junto con todo este proceso que bien lo señalas, de previo a todo este tipo de situaciones, pues ha marcado, por lo menos en ese sentido, un trato diferente. Trato. O sea, un trato de, bueno, por lo menos dice algo, por lo menos aquí dice,
Con Alfaro, pues prácticamente todos los días, desde el primer día, fueron enfrentamientos con este y con todos lados. Bueno, Alfonso, doctor, ¿cómo lo ves tú? Pues yo veo un cambio de paradigma, cuando menos en el discurso, como efectivamente dice la güera, pero que deja mucho que desear, porque es una narrativa nueva, ¿no? Es una narrativa, pero de eficacia nos debe mucho. Lemos planteó algunos ejes, sobre todo en seguridad, en infraestructura, en movilidad, en salud, en agua, turismo y desarrollo económico. Pero lógicamente en esto nos queda de ver, en estos 140 días, que creo que son lo que lleva de su gobierno, por los planteamientos que hizo en campaña. Fueron cerca de 70 los planteamientos que hizo, y simplemente en seguridad no se nota absolutamente nada. Ya lo hemos trabajado aquí en este programa. La Fiscalía está en el suelo prácticamente. La Fiscalía Anticorrupción pues no tiene resultados. Las policías están quedando mucho a deber, porque es lógico que la forma de trabajar de Enrique Alfaro era efectivamente de confrontación, no ponerse de acuerdo. Desde el principio, el primer día, que fue en la rotonda, puso los puntos sobre las íes como con un aire de sobriedad, cuando no tenía ni siquiera un proyecto. Aquí pasa exactamente lo mismo. No tenemos un proyecto de Estado. Un proyecto de Estado que nos dé la respuesta puntual que requieren los ciudadanos. Podemos decir, ahí está el tema del agua. El tema del Zapotillo no nos está dando un solo litro de agua, por ejemplo. Sí. En seguridad pública, simple y sencillamente, los datos los han atomizado de tal forma que no permite hacer una confrontación con los datos anteriores, ¿no? Víctor Manuel González Romero, el rector de la universidad, lo planteó. Dice, sí, hay menos carpetas de investigación, pero las están haciendo, en una carpeta meten 5 o 6 casos patéticos de delitos que se cometen, los juntan y dicen estos van juntos, ¿no? Por eso se ve menos, pero ya lo hemos dicho, la incidencia delictiva no son los delitos que se cometen, sino son los delitos que se denuncian. Y ahí estamos fallando. En este caso, en seguridad nos quedan a deber muchísimo, porque planteó desde un principio la profesionalización de la policía estatal. No está funcionando la Universidad de la Seguridad como lo plantearon, pues quedaron de duplicar el número de policías. Pues ¿de dónde los van a sacar? Los policías no los pueden sacar de una academia de Lucita te capacita. Los policías deben de ser total y absolutamente profesionales. Y no cualquiera quiere ser policía ahora, ¿eh? No cualquiera. Yo recuerdo que antes, cuando decían que no tengan trabajo, de que pues aunque sea de policía. Aunque sea de policía. Y ahora los que menos quieren ser son policías, por el riesgo en el que están comprometiéndose, y no nada más el riesgo de su vida. Tecaltiche. Sí, exactamente. Por ejemplo. Pero voy a esto, que no es nada más el peligro de con quien te enfrentas, o sea, contra el crimen organizado, sino también el peligro que tienes tú, porque eres amenazado en muchas ocasiones de que si no haces lo que el crimen organizado quiere, entonces van contra ti o van contra tu familia. Entonces, como que ya no cualquiera dice, sí voy a ser policía, no, sí, pero pues estoy por un lado y estoy por el otro, ¿y qué hago, no? Entonces, creo que eso también nos lleva a una crisis de falta de policía. Recordemos también que planteó en sus 70 propuestas la contratación de áreas claves como ciencias forenses. Esto no ha sucedido, ¿eh? Sigue siendo, cuando menos en los últimos datos que ingresé al portal, siguen siendo los mismos trabajadores, con los nombramientos que ya hicieron, ¿no? Igual la Comisión Estatal de Búsqueda nos han hecho un discurso, pero en la realidad quedan a deber. La Policía Investigadora de igual forma se comprometió a hacer, siguen siendo 1,280 policías, de los cuales 400 están con
como guardaespaldas, como guaruras, cuidando a políticos, cuidando a empresarios, a deportistas, etcétera. De igual pasa con los ministerios públicos. La Fiscalía está totalmente en la lona, no hay resultados y no hay un proyecto. No hay un proyecto como tal. ¿Y la Policía de Caminos, qué me dices? Bueno, si quieres ahí lo dejamos porque justamente eso iba a preguntarles justamente de esta Policía de Caminos que ya lo hemos estado viviendo. Como pueden ver, lo que es necesario no se necesita tener una fecha específica, 100 días, 200 días, 500 días, pero sí un buen momento para decir, bueno, ¿y qué está pasando? Porque también es buen momento para decir, urgen cambios. Bueno, nos quedamos ahí con el tema, Alfonso, de la Policía de Caminos o algo semejante a una Policía de Caminos. Y pues muchos nos seguimos preguntando, ¿y a qué horas? Porque broncas en las carreteras, pues siempre hay, ¿no? Sí, fue un proyecto que se hizo sobre las rodillas porque no hubo un diagnóstico. Las propuestas que realizó Lemos fueron de ocurrencias porque decía, vamos a iniciar inmediatamente con 400 elementos. Son 125 municipios, ni siquiera uno por municipio. Ni por carretera. Ni por carretera, para empezar. Y entonces, en este caso, imagínate dónde están las patrullas. Requieren, cuando menos, los 125 municipios una patrulla de caminos. Y si van a estar uno solo o un par de agentes, pues ya sabrás lo que va a pasar con el crimen organizado. Además, plantearon que no iban a hacer multas, no iban a multar para no ser recaudatoria. Pues entonces lo que debieron de poner fueron prestadores de servicio social o algo así, porque los policías sirven para eso. Un símil de Los Ángeles Verdes, ¿no recuerdas cuando existían que era nada más para atender a las personas que tenían algún tipo de accidente en las carreteras y pues ellos llegaban a auxiliarlos con alguna cosa mecánica o transportarlos a lo mejor a algún poblado cerca o alguna cosa así? Inclusive hace unos días volvimos a tener bloqueos en esta zona, en esta frontera con Michoacán, y pues tampoco ni sus luces. O sea, desde el punto de vista de seguridad, o desde el punto de vista de vialidad, o desde el punto de vista de agilidad, o como lo quieras ver, ahí también hay un tema. Ahora, basta, Güera, con que se reúna, porque bueno, ha sido, digamos, tú lo comentaste, pues qué bueno que se reunió con las madres buscadoras, qué bueno que se reunió con Claudia, qué bueno que se reunió con los distintos grupos políticos de cualquier índole, pero ¿es suficiente? Bueno, Leo, creo que son apenas 5 meses. Se puede decir que estamos como que arrancando, como que apenas prendimos el motor y estamos dejándolo como que se caliente, ¿no? Entonces, creo que un buen paso es recibirlos, porque no les habían hecho caso en administraciones pasadas. Es bueno que al menos ya haya ese contacto con la autoridad, que era lo que en muchas ocasiones clamaban estos sectores y que no se les había hecho caso. Bueno, ya hubo una reunión, ya hubo ese intercambio de propuestas de un lado y de otro, de escucharlos al menos de lo que quieren, de lo que esperan. Ahora vamos viendo, vamos a darles el derecho de la duda de que en este tiempo van a estar trabajando esas propuestas que les dieron, los proyectos para ver en dónde, cómo, qué se puede hacer para aterrizarlos, al menos en este año, ¿no? Porque si van a estar nada más con reuniones y reuniones y reuniones y ninguna de estas áreas va a haber algún resultado, al menos en alguno de los puntos que estén proponiendo, pues no va a servir de nada. Pero yo les doy el beneficio de la duda y espero que más adelante haya otra reunión en donde al menos ya haya 1 o 2 resultados de todos los que les están proponiendo, ¿no? Sí, porque otro de los temas que están un poco como pendientes, y ya lo decía Alfonso, el tema del agua, el tema inclusive de la salud y otro tipo de situaciones más. Pero aquí, digamos, yo lo acabo de publicar en Milenio Jalisco en esta semana, que decía, cuando hay éxito, siempre dicen, es por la coordinación que tenemos.
Pero cuando no, ese éxito no llega, o es un mal resultado, o es un fracaso, como lo quieras llamar, es que es una herencia anterior. Dicho de otra manera, por ejemplo, Teochitlán y Teocaltiche, que han sido dos temas que se han mencionado mucho en estos primeros meses de Lemus, pues al mismo tiempo son herencia de Alfaro. O sea, a Alfaro le tocó en su momento Teocaltiche, no se hizo gran cosa, le tocó Teochitlán, no se hizo nada, y pues siguen estas dos situaciones, siguen pegándole a este gobierno. Sí, pues, son lo que se les llama las herencias malditas, ¿no? En política. Pero mira, no debe de haber discurso, Schwebel, en este caso, sino continuidad de proyectos. O sea, es el mismo partido. Entonces, ¿no tienen proyectos? ¿O no tienen continuidad? Hay que reinventar cada 3 o cada 6 años el Estado. Eso es un verdadero problema. A eso nos estamos enfrentando a nivel internacional. Y algunos países han puesto los ejemplos que dicen, aquí tenemos 30 años con un proyecto y estamos trabajando en el error-acierto. O sea, en el cual aunque no sean del mismo partido. Aunque no sean del mismo partido. Digo, en seguridad, ¿qué tienen que estar discutiendo en las campañas políticas? Schwebel, aquí lo que debe de haber es una continuidad de un proyecto, de una política criminal para decir, vamos a acabar con los homicidios, vamos a acabar con los feminicidios, con los robos a casas habitación, con los robos a negocios, y estas son las estrategias que vamos a hacer. No que digan cómo le van a hacer, que si en la noche, que si en la mañana. No, pero los objetivos sociales es lo que deben de hacer. Desgraciadamente, así sean hasta hermanitos, porque ha habido municipios donde los hermanos gobiernan, y simple y sencillamente pareciera que son totalmente dispares, totalmente diferentes. Entonces, en este caso, el paradigma debe de ser de el discurso contra la efectividad, pues escoger la efectividad, que es lo que sí está funcionando, porque el agua tenemos en crisis 30 años, Schwebel. No puede ser posible que no tengan una planeación. Y yo te puedo decir lo que está sucediendo en Puente Grande. Pusieron a un inspector del Ayuntamiento de Guadalajara como director del reclusorio. Pues ya sabrán los problemas en que se están metiendo. Lo que pasa es que hay un cerco informativo, pero la verdad es que está por tronar algunas cosas. No quiero ser pitonizo en este caso, pero pónganle atención. Pónganle atención, no le están poniendo la atención debida en todo esto, ¿no? Bueno, qué bueno que lo mencionas, ese ejemplo, porque más allá de los resultados, que estoy de acuerdo, más que nada tiene que haber resultados y totalmente todo debe de verse, pero por ejemplo, la anterior administración en Puente Grande, de alguna manera tenía un proyecto que siento que iba, no estoy diciendo ni bien ni mal, de hecho aquí estuvieron con nosotros. Era un proyecto para que los reclusos pudieran rehabilitarse. De contención. Sí, ¿no? Algo así. Eso, lo que me estás tratando de decir es, ese proyecto murió por la patria. Totalmente. Absolutamente. ¿Y era un buen proyecto? ¿O era un proyecto, pues, sin calificarlo? Pues era un proyecto para el escenario que estamos viviendo. No quiere decir que sea el más eficaz, el más efectivo, porque allí deben de ver los principios fundamentales que son la reinserción de la gente, sobre todo eso, ¿no? Pero que seguía siendo, acordémonos que se sigue señalando la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos de los gobiernos o los autogobiernos siguen existiendo, pero cuando menos había calma. Ahora creo que no se están metiendo en eso. Crearon un sistema estatal de inteligencia. Dice, en los 125 municipios, pues ¿dónde están? Y ese discurso al cual yo me refiero, no, pues es lógicamente que no tiene
razón de ser, un discurso triunfalista, que estamos bien, que vamos trabajando, que vamos haciendo, porque en realidad, si no tienen un proyecto, ¿cómo le van a hacer? Regresándome un poquito a lo que mencionaban los dos de la continuidad, de por qué no se le da continuidad a los programas. Bueno, hay que también tomar en cuenta de que si el programa no estaba funcionando, pues claro, aunque sean del mismo partido, ese de abrazos y no balazos, no funcionó en la administración pasada y no se le puede dar continuidad. Incluso ya la presidenta está dando avisos de que vamos fuera con todo eso y vamos a trabajarlo de otra forma. Que eso le hizo mucho daño a todo el país. Así es. Entonces, aquí en Jalisco, pues también pueden ser del mismo partido. A lo mejor Pablo Lemus no es militante ni está inscrito en Movimiento Ciudadano, pero también si él checó, revisó, no sé si ustedes recuerden que en el último informe de seguridad que dio Enrique Alfaro le entregó una carpeta bastante gruesa donde le decía que aquí estaban todos los pendientes de seguridad que tenían en el Estado. No se ha sabido hasta el momento qué contenía precisamente ese paquete de temas, ¿no? No sé si ahí venía lo del rancho de Teochitlán, no sé si venían las madres buscadoras y los desaparecidos, lo de Aristóteles. No sabemos, porque nunca se ha comentado qué fue lo que le entregó en ese paquete, ¿no? De temas de inseguridad. Y pues yo supongo que también Pablo Lemus haber dicho, bueno, estos proyectos, estos trabajos se hicieron bien, estos no, necesitamos cambiarlos, no les vamos a poder dar continuidad porque no estaban funcionando. Entonces, creo que ahí sí necesitamos checar lo que significa continuidad y si se puede hacer esa continuidad en el Estado de Jalisco o realmente se tienen que cambiar los programas que se quedaron para no tener la herencia maldita, ¿no? Creo que ahí sí tenemos que marcar muy bien la línea del pasado y el futuro. Sí, sobre todo, por ejemplo, en el caso del agua, que ya han estado mencionando, ¿cuántas veces nos vendieron que cuando el Zapotillo funcione iba a solucionarse? Nos prometieron 50 años, 50 años de tener agua, 50 años. Bueno, pues no duró ni 2 meses, pues. Correcto. Es el problema, yo hablo en política pública se tiene que hablar de prueba-error, no están cambiando las cosas, simplemente las están empalmando, o sea, pero lo que se tiene que buscar es, si no está funcionando lo del Zapotillo, tienes que buscar alternativas. Y ahí está la prueba-error. Porque la gestión del agua existe solamente en la propuesta de que lo van a hacer, pero la única propuesta es subir los costos y los precios para que paguen los ciudadanos. Pues y sigue habiendo agua de chocolate por las redes. Ese es otro de los temas, porque estamos aquí ya metiéndonos al tema que también tiene que ver con que, bueno, como no funcionó en las administraciones pasadas, pues te aumento la tarifa y hazle como quieras. Por eso urgen cambios. Porque justamente a la hora de los resultados famosos, que es de lo que estamos hablando, en esta misma semana salió a relucir la percepción de inseguridad y la gente, por lo menos según esta encuesta de INEGI, percibe más seguridad o menos inseguridad, como la quieran ver. Es que excepto en Guadalajara, ¿eh? Y ese término de percepción, yo creo que la gente todavía como que no lo entiende mucho, ¿no? O sea, percepción lo ven como de que a mí no me ha pasado nada, a mi familia no me ha pasado nada, o de que tiene que pasarme algo para poder decir que ya soy parte del club selecto de los que somos parte de la inseguridad. No sé, como que esa palabrita todavía no lo entiende mucho la gente y como que es así la excusa del gobierno para decir, pues no estamos tan mal, estamos haciendo ahí las cosas. La percepción de la gente es de que, pues vamos bien, ahí vamos la llevando, pero no, yo diría que más bien, en lugar de que hicieran encuestas de percepción, que hicieran encuestas de a ver a quienes no les ha tocado todavía ser parte de la inseguridad, ¿no? Pero justamente por eso lo mencionaba, mi querida Güera, porque sí lo festejan. Sí. O sea, dicen, lo que decía anteriormente, ¿no? No, vamos muy bien, estamos coordinados, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Bueno, me parece perfecto.
Pero la bronca es después, cuando vienen acontecimientos como los que vivimos en una plaza comercial, los que vivimos en estas zonas de conflicto, de Villa Hidalgo, Teuchitlán, Teocaltiche y otras más, el tema de los desaparecidos. Por ejemplo, se ve bien, y lo digo desde ese punto de vista, no sé si llamarlo mediático, que cuando se hizo esta manifestación de la Universidad de Guadalajara por el tema de los desaparecidos, pues ahí estaban pues tanto el gobernador como la rectora, pero los desaparecidos siguen desaparecidos. Así es. Y no fueron recibidos en ese día, ¿no? Lo que deben de hacer en realidad es un proyecto, una política pública para realmente atacar el problema, porque lo que le están dando es atención, chiqueo, apapacho, que no está mal, hay que hacerlo, son víctimas, pero con eso no vamos a resolver el problema, desgraciadamente. Y tiene que ser otra la dinámica, porque pareciera que todo es electoral. Hay que cambiar la dinámica de lo electoral por lo eficaz, porque funcione el agua. Si funciona el agua al 100%, no forma parte de una cultura, de una campaña política. Si funciona la seguridad, no necesita una campaña política. Es eficacia. Ni tampoco esos apapachos, ¿no? Así es. Si se hicieran correctamente las cosas. Entonces, tenemos yo digo que hay que terminar con las disputas ideológicas entre los partidos y se debe de establecer un sentido de orden, como decía, orden en la casa, ¿no? Hay que poner orden en la casa, en educación, en cultura, vamos viendo si realmente los hospitales civiles y los demás están funcionando. Si están funcionando bien, pues hay que estarlos cuidando para que no se caigan. Si la fiscalía tiene eficacia, está logrando sentencias, porque el problema es que dice, está bajando la incidencia. ¿Y cuántas sentencias tienes? Ya lo dijimos aquí, tiene 400 sentencias, de las cuales la mitad son absolutorias. De eso hay cerca de 4 millones de delitos que se cometen en Jalisco. Entonces, ¿cuánta es la eficacia que tenemos? No tenemos esa situación. Y no sé si recuerden ustedes, los arcos carreteros que prometieron fueron una ocurrencia, es una ocurrencia, porque supuestamente iban a estar conectados con el escudo urbano. Bueno, ya los licitaron, ¿eh? Ya están licitados. Pero primero que funcionen. Si vas a hacer una propuesta, di los tiempos. Eso habla bien de ti, porque dices, a los 6 meses vamos a hacer esto, porque el proyecto tiene que ser esto, cuesta tanto, ¿no? Y lo hemos dicho. De repente dicen, vamos a crear nuevos delitos. ¿Y cuánto le vas a poner? No, nada, nomás más delitos, más persecución, más todo. ¿Cuánto le están metiendo al Instituto Jalisciense de Ciencia Forense? Cambiaron, nomás cambian, son cambios cosméticos. O sea, como decía Lampedusa, hay que cambiar para que las cosas sigan igual. Entonces, y lo peor del caso es que lo planteó él en su discurso, dice que como parte de erradicar los feminicidios, ¿cuándo unos arcos carreteros van a atacar este problema? No, que nos digan cómo van a erradicar los feminicidios. Sí, para saber exactamente decir, bueno, si esto ha funcionado, o a lo mejor ha funcionado en otros lugares o en otros estados, bueno, pues a lo mejor se pueden aplicar, ¿no? Y ahorita los políticos que nos están viendo y que nos están viendo van a decir, entonces ¿ahora qué vamos a prometer? Si se solucionan todos los problemas, ¿cómo vamos a ganar votos o qué? ¿Qué? No, sí, pero esa, denos miles de cosas. Pero esa parte yo creo que es un poco como decir, bueno, ¿cuál es el pretexto? Porque en la pasada administración hubo muchos pretextos. Es que el gobierno federal, es que la Universidad de Guadalajara, es que los medios de comunicación. Los cárteles, todo. Estos pretextos, pues ahora ya son, por lo menos en estos aspectos, el tema federal, el tema de la Universidad de Guadalajara y el tema de los medios, pues es menor, ¿no? Sí, yo le comentaba en uno de los cortes que hicimos a Alfonso que incluso hasta en eso con los medios de comunicación se ha notado mucho la diferencia,
porque al menos en los cartones, hay que recordar que Enrique Alfaro todos los días aparecían los cartones. Siempre había críticas de Enrique Alfaro porque hacía, porque no hacía, por lo que decía, porque en qué se peleaba. Y sin embargo, en esta administración, yo casi no he visto cartones de Lemus. A los que más he visto es de la presidenta, del expresidente, son los temas que se manejan. Pero, o sea, ya la relación que con los medios ya no es tanta de confrontación, ya no es tanto de pleito, porque incluso ha habido muchos acercamientos y es más, no sé si decir transparente, pero sí ha habido más intercambio de información, está más abierto, da más entrevistas, los temas que le preguntan los responde. A diferencia de Enrique Alfaro, que siempre decía, no, ya cuando se le salta la vena es porque ya se enojó, ya no va a decir nada, o la forma en cómo le contesta a los medios, de que no, usted no, porque es de tal medio, o usted, secretario, no conteste, ya no diga entrevistas ni nada. Y creo que esa es otra de las cosas que también debemos tomar en cuenta. Es muy diferente la relación que tiene Pablo Lemus con los medios, que ha sido más abierto, más receptivo, y eso también da la oportunidad de que si los medios tenemos dudas de algún tema, podemos acudir ya sea con él o la gente de su equipo de comunicación y nos pueden ayudar, si no a resolverlo, bueno, al menos a darnos una información que nos ayude a completar el tema que estamos tratando. Sí, por lo menos en ese sentido que haya más información, pero sí. El tema de las caricaturas, sí, tienes toda la razón, o sea, sí hay... Sí, o sea, son temas que a lo mejor no los han notado uno mucho, ¿no? Es un signo de algo, ¿no? ¿Sí? Que corresponde justamente con todo esto. Bueno, ahora, lo que viene, que son muchos de los temas, ¿no? Del tema, sobre todo estos encabezados internacionales, donde ya alguna vez lo comentamos, que si uno pone Jalisco en los buscadores, pues aparece los narcocorridos, lo de Teuchitlán, lo de Teocaltiche, lo de los desaparecidos de acá, lo de qué pasó en Encarnación de Díaz, lo que pasó en Lagos de Moreno, lo que pasó en los call centers, lo que pasa en las centrales camioneras. Son como demasiadas cosas y dices, ¿y dónde está la marca Jalisco para que esa marca Jalisco de alguna manera contraponga todas estas noticias que nos han llegado, ¿no? Pues yo esto de al estilo Jalisco yo creo que puede ser contraproducente tomarlo como estilo, porque ¿qué es lo que ahorita nos está posicionando a nivel nacional, incluso internacional? Pues es Teuchitlán. Sí. Entonces, eso es lo que dicen, al estilo Jalisco, pues es así, porque al estilo Jalisco es que no hay resultados, no hicieron una buena investigación, abrieron y alteraron el lugar de los hechos, y ahora volvieron a cerrar, o sea, lo abrieron para que pásense, ándele, vean, mire, pero ya váyanse, ¿no? Y no vuelvan. No dejan entrar a nadie ya. Entonces, pues si ya alteraron todo porque dijeron aquí ya no hay nada. Ya no hay nada, entonces ¿para qué? Eso es un punto, mira. Y también yo digo una cosa, sí, efectivamente llevamos 140 días, 5 meses aprox, pero hay cosas que sí prometieron y que pudieron haber avanzado. La creación de un observatorio ciudadano autónomo, eso lo prometió Pablo Lemus, plural, para vigilar a las autoridades. No hay nada de absolutamente de eso, porque luego estos observatorios, los que son autónomos y los que son ciudadanos realmente, van toda la carga del Estado contra de ellos. Sí. Y ese es el grave problema, no quieren críticas. Quieren halagos, siempre y cuando vamos a crear uno para que nos digan que estamos bien en seguridad, que la percepción es eso, es un conocimiento por encimita. Lo que le preguntan a la gente si se siente inseguro en su municipio. Pero posteriormente, si le preguntas que cuántos de su familia ha tenido algún atentado delictivo, entonces ahí están los números claros, son distintos. Entonces, ¿para qué nos meten tantas cosas que nos digan realmente si estamos? Y la eficacia, la mejor eficacia que podemos tener en materia de seguridad, pues lógicamente son las sentencias. No el que esté bajando, subiendo, eso fluctúa hasta con el clima. Nomás necesitan ver la teoría del delito para que sepan de lo que estamos hablando.
Incluso nos faltaría ver algunos casos como lo de infraestructura. Ahí nos han quedado a deber al 100%. No hay infraestructura. Dijeron que iban la creación de la línea 5, del tren ligero, que abarca 5 municipios. Ahora ya lo quiere cambiar por un tren ligero, un trolebús, un metro ligero. O sea, que vale el 10% menos. Entonces, ¿para qué nos dices en tu campaña? Porque mucha gente dijeron, oye, pues si yo voy desde Chapala al Salto, al aeropuerto, voy al Álamo y voy al estadio, entonces ahí yo voto por ti. Entonces, lo que están creando son verdaderos fraudes sociales al prometer todo esto. Por eso digo que una campaña política, ya cámbienlo. No está funcionando, eso no sirve para nada. Hay gente que dice que va a prometer miles de cosas sin ser especialista, sin tener el menor conocimiento, pero todo el mundo quiere aparecer como diputado. Ahí está la situación de Morena en el Congreso del Estado. No hay oposición, hay contubernio. Imagínate, dijeron, vamos a citar al fiscal. Vamos a citar al fiscal. No hubo consenso, pero sí citaron al del CODE, ¿verdad? Porque hay un delito menor, se creó. Acá estamos hablando de una cantidad de delitos, que ya lo dijimos, de carpetas de investigación sin investigar, que son 526,000, sin investigar. Bueno, obviamente no solamente son cambios, también son retos y obviamente también es pues exigir, a final de cuentas, resultados. ¿Cómo podemos exigir resultados si no analizamos todo lo que está sucediendo? Por eso urgen cambios. Bueno, ¿cuáles 4 verdades, además? Las madres buscadoras, que dieron su primera versión. Y luego fue la del procurador, luego fue la de... Fiscal general. Fiscal general, luego fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Harshuf, y luego fue aquí el gobernador también, que dijo, no, pues es que ya dijeron que no hubo muertos, no hay nada ahí, no se incineraron nada, entonces ya tenemos 4 verdades. Sí, y ni un resultado. Y ni un resultado. Pero el tema sigue siendo, ¿y de quién eran esos pies de esos zapatos? O sea, esa es la pregunta que nadie ha podido responder. No creo que han sido donaciones, ¿verdad? O sea, ¿de qué son? O sea, ¿de dónde sacaron? ¿Y cuáles son los zapatos? ¿Y dónde están los zapatos? Y si decían, perdón, y si decían que eran nada más a hombres a los que llevaban ahí, ¿por qué había ropa de mujer? Sí, o sea, las preguntas se quedaron ahí. No, como... si preguntas vamos a tener muchas, y contestaciones, respuestas, verdades. ¿No? Resultados, nada. Resultados, nada. Bueno, ¿qué retos nos quedan de aquí? Faltan muchos años, pero hay muchos retos, por lo menos los primeros meses, los próximos meses. Prometió también adquirir el 20% de unidades de transporte para el tren ligero, el 20% más, para el 20% para mi macro y otras rutas, para agilizar, porque el grave problema que tenemos es la movilidad en Jalisco. No hagan puentes, no hagan lo que están haciendo. Hay que movilizar a la gente. Se nos está empalmando el problema de las motocicletas. Son 300 motocicletas diarias las que se suman. Es un verdadero problema y nadie les pone orden. Se te ponen aquí a un lado si vas en tu carro. Y si quieres cambiar, ni siquiera alcanzas a movilizar. ¿Cuántos accidentes, cuántas muertas hay a diario? Creo que si no estoy exagerando, creo que es de menos una muerte diaria de un motociclista. Así es. Por cómo manejan. Sí, por ejemplo, el tema con el que se abrió también esta administración desde el punto de vista de movilidad, el tema López Mateos y el tema Lázaro Cárdenas, pues no hemos visto los grandes resultados. El motociclista es un vehículo más. No puede ir a un lado o no puede irse pasando por en medio. Tiene que ir atrás del carro porque es un vehículo automotor. Corre las mismas suertes. No pero tiene nadie el los mismo pone derecho de hacer lo que se le pegue la gana. Así es.
Entonces se te vienen por encima y a veces no 1, 2, 3, 5 y a veces en parvada. Sí, las caravanas nocturnas que hacen, que nadie las puede detener. Así es. Se pasan los altos, se pasan a lo de contigo. Uno como automovilista no sabe qué hacer. No sabe Porque qué incluso hasta te apanicas, como dice la palabra. No, y te apanicas con de verdad, que porque estás ¿cuántos en el delitos alto no se cometen así? y pasan a lo de contigo y siguen pasando y ya no sabe uno qué hacer. Y no sé uno si lo van a agredir, si te van a aplaudir. Claro. Está uno arriba de su carro sin saber qué pasa, Pero hay una ¿no? cosa, güey, aquí que si, aunque tú no tengas la culpa, pero hay un principio en derecho en ese aspecto que si tú vas en esta circunstancia, vas con un vehículo mayor y te hace responsable de lo que hagas, aunque el otro vaya a un ladito y vaya infringiendo, pero eso, a final de cuentas, quien paga los platos rotos, pues es el automovilista. Sí. Eso Sí, es se definitivo. prometió un operativo que no ha funcionado, porque no solamente es el tema de los accidentes, que pues digo, simplemente hay que checar todos los días telediario para darnos cuenta que siempre pasa algo, algún accidente, y si no mueren, por lo menos quedan muy heridos. Y la otra es el número de delitos que se cometen donde el vehículo justamente es una moto, ¿no? Que te asalto, que te disparo, que te no sé qué. Ahorita, regresándome a un tema de los que manejaste tú ahorita, Leo, de esto de los viaductos que se implementaron en López Mateos y en Mariano Otero, que lo estaban haciendo aprovechando Contraflujo. más contraflujo. Yo últimamente ya no los he escuchado, ya no se han hecho. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que fue un fracaso? Porque estaban diciendo que iba a ser prueba y error para ver si de tales horas a tales horas no, si de 3 carriles a 2 carriles a un carril, contraflujo, no, las calles cerradas, o sea, que iba a ser maravilloso. ¿Qué pasó con los semáforos inteligentes que nos pusieron desde la administración pasada? Que de inteligentes no tuvieron nada más se hizo un gasto y hasta ahorita que yo sepa no ha funcionado ninguno, ni sé en dónde están. Porque las calles en donde dijeron, las avenidas donde dijeron que los iban a implementar, no han funcionado. O sea, no están ni controlados, ni están los semáforos todos la palabra se me olvida de que están todos sincronizados, para agilizar el tráfico, no hay. No sé qué va a pasar también con eso, si los van a reparar, los van a regresar, la empresa que que se los adquirieron tiene alguna garantía del funcionamiento. Ahí está otro de los temas, también de los retos que tiene Pablo Lemos, ¿no? Es En que movilidad. el contraflujo fue sobre las rodillas. Lo dijeron, lo promocionaron, trajeron al director por todos los medios, prometió. Sí, y ahora el problema, yo te digo, ayer fuimos a Cihuatlán, de Ciudad Guzmán a Guadalajara, 2 horas y media, lo que normalmente se hace 1 hora a periférico. Pero venías caminando en Manda. Sí, seguramente. Pero No, y los regresos, por ejemplo, de Puerto Vallarta, que nos prometieron una supercarretera. Claro. Que sí, no digo que no, haya una supercarretera, pero ¿de qué sirve si hay un cuello de botella en las casetas? Ajá, terminando la entonces, qué bonita carretera, qué bonita autopista, y qué bueno que en lugar de hacer 5 horas, ahora hacemos 3 horas y media o 3 horas. Pero para hacer esas 3 horas necesito irme solo, porque no hay manera de que aumente el flujo o mejoren el flujo en las famosas casetas. Ahí hay varias propuestas que también nos quedan a deber. En la ampliación a 6 carriles de López Mateos. No sé cómo lo van a hacer, pero ellos dijeron a 6. Actualmente son a 4 en ciertos tramos. Por los famosos contraflujos. Y acá en la carretera Guadalajara-Tepic, a partir del kilómetro 40, de la misma manera iban a hacer eso. Propuesta firme y concisa. Luego, el mantenimiento de la red de carreteras al 100% y construir 17 puentes vehiculares en todo el estado. Esas propuestas las pueden encontrar en el propio INE. Ahí están las propuestas que hizo cada uno de los candidatos y ahí están. Digo, yo no sé, 17 puentes vehiculares, lo que necesitamos es más transporte colectivo. Decía un tratadista que en las ciudades más importantes es donde conviven los ricos y los pobres en el transporte público, ¿no?
Y aquí no sucede eso, ¿no? Ni de chiste. Luego, la construcción de 919 kilómetros de carretera de San Martín de Bolaños a Tequila, porque esa carretera que está ahí para ir a Colotlán es peligrosísima y totalmente rebasada. Entonces, ¿dónde está el proyecto ejecutivo? No queremos decir que en 100 días los van a resolver, pero ¿dónde está el proyecto ejecutivo? Dales chance. Sí, sobre todo... No, pues que prometan lo que van a cumplir. Sobre todo para 5 meses. para la parte de todo eso. ¿Qué otros retos hay? Bueno, dentro de esto de Pablo Lemos, otro de los retos que tiene y que, digamos, están fuera un poco de la administración, es su relación con Movimiento Ciudadano, con el partido que lo llevó al triunfo, porque, bueno, ya vimos hace poco unas declaraciones del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que no toman en cuenta su municipio, no tomaban en cuenta el partido, el esfuerzo que habían hecho, los votos que habían aportado para la elección, ¿no? Entonces esto se vino así como que en una bola de nieve y pues dentro de poco tiempo, si mal no recuerdo para el mes que entra, se puede llevar a cabo la elección del nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano. En estos momentos, pues, es una mujer, no sabemos si va a continuar o no, pero aquí el problema que se estaba manejando era si querían seguir teniendo a Pablo Lemus como líder moral, que es ahora el gobernador del estado, o iban a seguir queriendo algunos que todavía Enrique Alfaro o las huestes de Enrique Alfaro siguieran manejando el partido según desde España, podríamos decirlo, se manejara el partido. Creo que a muchos no les ha quedado claro de que Pablo Lemos pues ya está al frente del partido, ya está al frente del Movimiento Ciudadano y él es el que va a estar moviendo los hilos dentro del partido para estar tomando decisiones y decisiones políticas, no nada más dentro del partido, sino los que van a estar fuera del partido. O sea, estamos hablando de quiénes pueden ser los próximos candidatos a puestos de elección popular. O sea, los próximos que pueden ser los candidatos a diputados locales, a presidentes municipales, tanto los nuevos como los que probablemente pudieran repetir en el cargo. Entonces, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta también de Pablo Lemus, que es uno de los retos que tiene y que desde ahorita ya tienen que estar manejando, moviendo el nombre del posible sucesor de Pablo Lemus, porque son todavía 4 años más o menos en los que, si bien Pablo Lemus va a seguir trabajando, pero tienen que estar moviendo a quien, el nombre de quien va a ser el sucesor, de que la gente lo conozca, que lo empiecen a placear, que empiecen a darle oportunidad de manejarse, de que la gente lo vea, de que está trabajando, porque no digo que puedan perder, pero sí que se les puede acercar más Morena y pudiera sacarles algún susto. Pero creo que es uno de los temas importantes porque Pablo Lemus no nada más es el gobernador, sino el líder moral ahora de Movimiento Ciudadano y que tiene que tomar decisiones. Aquí también hay algunos puntos, sobre todo en ecología, porque prometieron aumentar el caudal de la planta potabilizadora número 5. ¿Cuál es esta planta potabilizadora? La de Tlajomulco. Acordémonos que Tlajomulco no estaba conectado a la red. Ellos pues les llegaba el agua de los pozos profundos, sí, pero ya eso fue totalmente superado, ¿no? También nos quedan a deber muchísimo en el saneamiento de Lerma-Santiago, en el río Lerma-Santiago, porque Alfaro dijo que habían metido cerca de 6,000 millones de pesos en todo su periodo y pues no se notan absolutamente, ¿no? También prometió la reconversión de 16 plantas de tratamiento de aguas residuales y aquí simplemente hay que decir, en Jalisco existen 231, funcionan 147 y 87 no funcionan, o sea... Bueno, como podemos ver, no solamente es los primeros meses, los primeros casi 5 meses, los primeros 141 días o como la quieran ver.
es importante que en algún momento dado se diga uno, oye, pasó esto, está pasando esto y deberá de pasar lo otro. Por eso urgen cambios. A nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de producción, de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.